Misericordia, senda de paz. Hola amigos de Misericordia, senda de paz. Es un gusto volver a entrar a sus hogares. En estos días que ya se acerca la mayor solemnidad que para nuestro país representa una gran fiesta, fiesta nacional. Y así, por algunos años, fue declarada como fiesta nacional. Estoy hablando de la solemnidad de la perfecta Virgen siempre, Santa María de Guadalupe. Ella, que en un año específico, en una situación específica, para un pueblo en específico aquí en nuestro México, cuando no existía México, ella se imprime en una humilde tilma de un indígena, de aquellos que fueron conquistados. Y para hablar de ese tema, que más que hablar, vamos a platicar con una persona que nos hizo favor de estar en los estudios, que se llama Ana Rosa González, que ya tenemos años de conocernos por diferentes situaciones. Ella es pintora, ella es esposa, madre, pero también ha sido maestra en el Instituto Bíblico Católico del Señor de la Misericordia. Muy buenas noches, Ana Rosa. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por invitarme. Honradísima, honradísima de estar aquí y de tener la oportunidad de platicar de esta hermosísima Madre Mía con la advocación de Guadalupe. Debo confesarte que yo me quedé con la María bíblica. Yo nací el 8 de diciembre. La advocación era Conchita, la Inmaculada Concepción. Pero gracias a ti, que me tuviste estudiando aquí todo el mes, gracias a ti, la Virgen me hizo un gran regalo. Me dejó que la descubriera. Me dio permiso de entrar a todas las lecturas y los videos que pude que se referían a ella. Y la verdad que hoy por hoy, me confieso guadalupana. Y espero que así sea el resto de mi vida. Yo tengo, antes de comenzar a platicar, de comentarles algo. Me gusta estudiar, me gusta leer y me gusta conocer, aunque no he visitado muchos países en el extranjero, pero sí saber, sobre todo sobre María, porque al igual que ella, pues yo me había quedado en la María de la Biblia, de los evangelios nada más. Y me llamó mucho la atención de que en Europa pues hay otras dos advocaciones de grandes santuarios, pero en Fátima ningún portugués se dice fatimino. No, ¿verdad? En No. Lourdes, en Francia, por la Virgen de Lourdes, yo no he escuchado que se manifieste algún francés que diga yo soy lourdiano. No. Pero más sin embargo, en México, ¿qué católico, temprano que tarde, va a decir yo soy guadalupano? A mucha honra. ¿Y sí? Y es un regalazo que sentimos cuando decimos, ya soy guadalupana, chin. Es como, ay, gracias, Madre Mía, que ahora sí me diste la oportunidad, porque tú siempre fuiste mía. Digo, yo siempre fui tuya, pero tú siempre fuiste mía y yo no lo sabía. Y eso, ay, no saben cómo me tocó el corazón este mes que me tuviste, estudié y estudié, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué te parece si platicamos cómo era el contexto? Claro. Cuando se apareció la Virgen, porque claro, siempre que se aparece tiene un porqué y un para qué. A ver, vámonos hasta que 1521. O antes quizás. Ah, no, yo desde antes no había nacido, Bueno, tú platícalo. Nada más les comentaré. Se descubre América en 1492 Sí. por los españoles. Pero ese primer gran descubrimiento no llega a tierras mexicanas. ¿Sí? Se quedan las Antillas y cosas. Y empiezan a poblar los españoles toda esa zona. Para 1511 hubo un naufragio porque ya había españoles en Cuba, y andando por Jamaica hubo un naufragio y se pierde. Hubo un naufragio y se pierde. Para 1517 hay una primera expedición para poder buscar
sí hubo gente que se salvó de ese naufragio. Tarde, pero lo hicieron, ¿verdad? A muchos años. Fracasan porque se enfrentan a los mayas, llegan a la península de Yucatán y mejor les dicen, mejor aquí corrió que aquí murió. 1518, una segunda expedición. Llegan nuevamente a la península de Yucatán, dan batalla, pero siguen bordeando toda la península y llegan a Tampico. Pero ya son tantas las bajas que deciden regresarse a Cuba. 1519, la tercera expedición, donde se apunta Hernán Cortés, un joven español, ¿sí? Y dice, yo le entro. Y pues, ándele. Él llega y rescata a dos perdidos náufragos por ahí. Perdidos que estaban en la península de Yucatán, viviendo con los mayas. Uno de ellos, Jerónimo de Aguilar, y el otro, Gonzalo Guerrero. Uno ya se había casado y había tenido hijos. Y les dijo Hernán Cortés, vénganse conmigo. No, yo ya tengo chilpayatitos, yo aquí me quedo. Y el otro dijo, no, sabes que yo sí me voy contigo. ¿Por qué no se quiso quedar Gonzalo Guerrero? Pues porque ya estaba casado. Pero Jerónimo de Aguilar, que era un tanto cuanto religioso, dijo, no, yo me voy contigo, es más, te ayudo porque yo sé maya. Llegan más o menos a lo que es la zona de Tabasco, y se enfrentan, gana Hernán Cortés, de regalo le dan 21 doncellas, entre ellas a la que conocemos como la Malinche. Marina era su nombre de bautizo y su nombre en náhuatl era Malintzin. Y con ella llegan hasta el gran imperio de los aztecas. Órale, y se quedaron de ojo cuadrado, ¿verdad? En 1921. En 1519 fue cuando llegan. En 1519 llegan hasta lo que es hoy la Ciudad de México. Órale. Sí, 1519. ¿Y la conquista? Se lleva a cabo en 1521. 21. Ya de allí en adelante, ya te voy entendiendo. Todo lo demás estuvo muy bien, muy beneficioso para mí saber. Pues anda tú que en 1521, pobrecitos, les fue re mal. Llegan, y si me equivoco tú le remiendas, ¿eh? Pero llegan y entonces Hernán Cortés los conquista. Sí. A grandes palabras, matan a Cuauhtémoc. Y entonces allí los aztecas se sintieron como que les arrancaron parte de su ser, parte de su eje. Luego llegan los franciscanos e igual que Hernán Cortés, que se maravilló con esa ciudad tan grande. Fíjate, Héctor, para darnos una idea, en ese tiempo en España la ciudad más grande era Sevilla y tenía unos 60,000 habitantes. La segunda ciudad más grande era París, sí. Tendría unos 70,000 habitantes. Llegan estos y ven una ciudad de 250,000 habitantes como si fuera una Venecia mexicana, con el lago de Texcoco, pero también con sus imponentes pirámides y los templos. Los templos, sí. Que no era nada más uno, tenían varios, ¿verdad? Pero los conquistan. Entonces allí los aztecas quedaron, como te digo, descabezados, por un decir. Pero esa es una catástrofe grande. Llega la viruela. Y se mueren un montonal, miles y miles, porque los indígenas no estaban acostumbrados a eso, ¿verdad? No la conocían. Muere cercano a la mitad, casi. Así es. Más de 100,000. Imagínate, si en esta pandemia, ¿cómo nos sentíamos? Quiero que nos imaginemos más o menos cómo se sentirían ellos de ver que la gente, nosotros siquiera teníamos ahorita que nos vacunaran y que nos salgan y que el cubrebocas y todo lo demás, pero imagínate ellos que se morían, yo creo que como moscas, ¿no? Sí, así caían. Entonces, quedan ellos mal.
Enseguida, el cometa. Traigo aquí, para que no se me olvide porque mis neuronas no me sirven, pero en 1521 es la conquista. En el 30 aparece el cometa, Halley. Catástrofe grandísima. Claro. No, signo de que algo malísimo iba a suceder. En el 31, 3 terremotos sufrieron al año siguiente. Dijeron, como el número 4 era muy importante para ellos, dijeron, otro terremoto más y es el fin del mundo. Entonces, agrégale tú la depresión que traían de sentirse conquistados, de que se les murieron muchos familiares, familia y demás por la viruela. El cometa que se les aparece, que como ellos astrónomos, que todo era lo universal y lo cósmico y demás, se aparece eso, signo de maldad, de catástrofe, de destrucción. Luego viene, anda tú, por fin el solsticio de invierno. Sí, cuando los días son más pequeños y a partir de ese día tiene que el sol vencer a las tinieblas. Y a ver, platícanos qué hacían ellos para que saliera el sol. Bueno, ¿qué hacían? Bueno, yo me voy un poquito más para atrás, porque tenían un dios que era el dios de los aztecas. Ellos tomaron otros dioses porque ellos que eran guerreros, pues necesitaban algo espiritual, algo religioso. Entonces toman todo lo de los toltecas, que era una civilización muy espiritual y muy filosófica, ¿sí? Y hay muchos versos, muchos cantos, muchos poemas, muchos hermosísimos. Poemas, ¿sí? Entonces, de ellos, Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, y el sol en el cenit. Por lo tanto, era un dios terrible porque necesitaba sangre. Ellos en su concepción, en su cosmovisión, tenían que el sol al atardecer ya no volviera a salir, ¿sí? Ellos pensaban, está el sol, se mete a las tinieblas y tiene que salir. El sol, ¿cómo se pone en el poniente cuando se va a ocultar? De color rojo normalmente. Entonces decían, los que están en guerra contra el sol ya lo hirieron, necesita sangre. Y entonces recurrían a los sacrificios humanos. Por lo tanto, debemos entender aquí una cosa, no mataban por matar, sino que lo hacían porque era una cultura altamente religiosa. Ellos sobre sus espaldas cargaban toda la armonía y el funcionamiento del universo, del cosmos no entero. Nada más de México, de todo el universo. Imagínate cómo se sentían de responsables. Claro. Entonces, ellos cuando fueron muy belicosos los aztecas, perruchos con todos los demás alrededor, y no mataban a los pueblos ya conquistados, cosechaban prisioneros para precisamente ofrecérselos en sacrificio. En sacrificio, pero muy cruento, muy bárbaro. Cruentos, sí, muy cruentos. Sí, entonces, agrégale tú todo eso. No, y otra cosa más, que los españoles empezaron a violar a las indígenas y empezaron a tener hijos. No se hacen responsables de los hijos porque decían los españoles, esto es fruto de la guerra. Y los indígenas decían, esto no es de nuestra sangre. ¿Qué hacían los padres de los recién nacidos? Los tiraban al monte, si tenemos escritos. O se los llevaban a Cuitlacué. Sí. A la mamá de Huitzilopochtli. Sí, se la llevaban para que ahí murieran. O sea, y entraron en una gran depresión, es lo que se conoce como la Gran Depresión. ¿Por qué? Pues porque le habían destruido templos, le habían destruido sus ídolos, ya dijiste lo de la viruela, ¿sí? No de la viruela. El cometa, los terremotos. El cometa, los terremotos. En su cosmogonía decían que la era del quinto sol se había formado en un 4 movimiento y que iba a terminar en un 4 movimiento. Y como bien dijiste, ya habían pasado 3
¿Y terremotos qué es? Movimiento. Movimiento de tierra. Entonces estaban esperando el cuarto. Sí. Entonces, la Gran Depresión. Y fíjate tú, luego, llegan los conquistadores y les arrasan con sus templos, porque aparte se horrorizaron de ver la forma en que ellos ofrecían los sacrificios. O sea, con un pedernal, con una piedra, te abren aquí el esternón y te sacan el corazón. O sea, cualquiera dijeron, demonio, acabemos con eso, porque eso es idolatría. Pero no nada más ellos. Llegaron los franciscanos y en su buena intención también llegaron a destruirles los ídolos, les cerraban una puerta y les abrían otra, les enseñaban la cruz. Sí, pero para ellos era como, ¿con qué derecho vienes a quitarme? Y tú me estás hablando de algo que yo no conozco. Tú me estás diciendo una mentira porque yo no he visto nada. Me puedes platicar bonito, pero como yo he vivido esta cultura, pues esta es la que creo. Entonces, por un lado, se pelearon los conquistadores con los misioneros. Los indígenas veían eso y decían, ¿qué es esto? Entre ellos se pelean. Tanto el que habla de un Jesús, de un Dios bueno, amoroso, con este que viene a conquistarnos. Lo que pasa es que los misioneros en un Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo, sin ser obispo por el Papa, Carlos V lo mandó. Todavía cuando llegó la primera vez, no tenía ¿cómo se dice? No estaba todavía... ¿Como reconocido? Sí, o sea, había sido nombrado, ajá, pero no había sido consagrado obispo. Exactamente. Imagínate tú, Fray Juan de Zumárraga defendía a estos pobres indígenas que eran tratados como esclavos, pero con un nombre muy nice. No decían que eran esclavos, estaban dados como en comodato. Sí. Yo a ti, señor feudal, ¿cuántos quieres? Quiero 20. Ahí te van 20. ¿Para qué? Para las minas, para lo que sea, para lo que tú necesites. Y ni siquiera tienes que pagarlos ni tratarlos bien, que al fin y al cabo, pues, son como animalitos. Los erraban aquí en la... Hazme el caramba, a favor. Y pobre del que se escapara. Claro, claro. Entonces, era una situación, en ese 1521, una situación muy difícil, de los cuales pasaron 10 años. En esa sumisión forzada. Pero, ¿qué crees? Para esto, estuvo tan fuerte la situación con Fray de Zumárraga que en un momento dado escogió a uno de sus oradores mejores y en misa le dijo, tú habla cómo debes de tratarse a los indígenas que se están explotando y demás. Nuño de Guzmán, que le tenía celos a Hernán Cortés. Pero Nuño de Guzmán había llegado como la primera audiencia. Tenían que oír, escribir y reportar como al rey. Si fuera el sherife, ¿verdad? Más o menos. El cuidador, el vedor, pero no, perdió piso y era más sanguinario que Hernán Cortés todavía. Así es. Y Nuño de Guzmán, en esa misa, a ese orador, que ahorita se me olvidó el nombre, pero a ese sacerdote que estaba diciendo la homilía, lo agarró a patadas en la iglesia. Y resulta que lo sacaron de la iglesia, lo golpearon a más no poder y todavía dijo, cuidado con aquel que se arrime a Fray Juan de Zumárraga porque va a ser pasado por la espada, por las armas. Échale más miedo. O sea, si de por sí los aztecas estaban tan miedosos porque ya habían perdido a su Cuauhtémoc, a su emperador, ya no tenían nadie que les respondiera por ella o que los cuidara. No tenían armas. No podían salir de Tenochtitlán porque si salían un poquito fuera de su área, los mataban los otros que estaban enojados por lo que les habían hecho anteriormente, cuando eran belicosos. Imagínate tú estos pobres, ¿para dónde se hacían? Entonces,
los misioneros que vieron eso le dijeron a Fray Juan de Zumárraga, ¿sabes qué? Aquí quédate tú en tu Nueva España, nosotros ya nos vamos para Castilla, porque aquí estamos peligrando muchísimo y pues como que estos indígenas pues no se quieren convertir tan facilito, nos está costando mucho trabajo, como que están muy reacios. Ahí te ves, ahí te ves. Agárrate tú con eso. Fue una situación, ojalá y nos pudiéramos de alguna manera imaginar cómo vivían estas pobres personas, estas pobres almas que no tenían, estaban sumidas en el hoyo, no tenían para dónde irse. Y aquí viene lo más hermoso, que en el 31, 10 años duraron con eso. ¿Qué sería? ¿Media generación? ¿Te gusta? Sí. Más o menos. Más o menos. Perdón. 10 años duraron con esto. Cuando Zumárraga, viendo que no se avanzaba en las conversiones, le escribió a Carlos V y le dijo a uno de sus frailes, mira, vete por el Pánuco, llegas a Tampico y allí mandas esta misiva, esta carta a Carlos V para que él sepa lo que está sucediendo con esto de Montre de Viejo. Luego, pues sí, Nuño de Guzmán y sus achichincles se dieron cuenta, lo interceptan y le llevan la carta a Nuño de Guzmán. Así es. Y luego la segunda parte, tú platícala. Bueno, pues ya viendo que porque cada carta que quería enviar Fray Juan de Zumárraga, dice, no, pues yo voy. Y entonces él se va al puerto de Veracruz. Se lleva la carta. Y llegan al puerto de Veracruz, pero no lo reconocen. Afortunadamente para él, pues hablaban un idioma diferente al español. El vasco. El vasco. ¿Sí? Entonces, el capitán era vasco, él era vasco, empiezan a hablar, le entrega la carta, el capitán, ¿qué hace? La pone en una torta de cera, la echa en un barril y la echa a flotar arrastrada por el barco. Ya en alta mar, recoge este barril que parecía como una boya, saca la carta y llega esa carta a oídos de Carlos V. ¿Qué decía en la carta? Decía, entre otras cosas, si Dios no provee con remedio de su mano, esta tierra está a punto de perecer totalmente. Qué duras palabras. ¡Qué duro! ¡Qué difícil! Si Dios no provee con remedio de su mano, esta tierra está en punto de perderse totalmente. Peleas entre españoles, peleas entre la primera audiencia, peleas entre los mismos religiosos, pues decían, yo ya mejor me retiro porque no hay conversiones, eran muy pocas las conversiones que había, decían, es muy grande el trabajo, quiero enseñarles a los que hablan náhuatl, cuando ya se me presentan otros de otra lengua. ¿Cómo ves? Y ya quiero, ya quiero evangelizar a otros y se me aparecen otros que hablan otra lengua diferente. Más aparte, los mismos indígenas le reclamaban a los evangelizadores, le decían, tú me dices, no robes y robas. Tú me dices que tu religión dice, no mates y matas. Tú me dices en tu religión, no debes tener tus mujeres y ellos vienen y violan a nuestras mujeres. Y entonces los misioneros decían, pues, así, ¿cómo evangelizar? Cuando los mismos españoles conquistadores eran un desastre como cristianos. Entonces todos ellos decían, no, es que esto así no es posible. Por eso le dijeron a Fray Juan de Zumárraga, adiós. Y entonces él decide escribirle en agosto de 1529 esta carta al rey. En 1529. 2 años. Sí. Para ese entonces, pues el rey, ¿qué dice? La lee. Pero lo importante aquí para este programa y para este tema es que el rey no le responde a Fray Juan de Zumárraga. Es Dios mismo quien responde. Exactamente, exactamente.
cómo en los momentos, por eso, en los momentos cuando de verdad nos sentimos que estamos en el hoyo, que no le hallamos ni pies ni patas a la situación que estemos viviendo, así como este fraile pidió en voz alta, escrito, te aseguro que rezaba y rezaba y rezaba que proveyera, y Dios lo escuchó. A veces también nosotros rezamos y oramos y pedimos y queremos que se nos haga el milagro así como nosotros queremos. Paciencia, el Señor siempre sabe a qué hora, cuándo y cómo es como nos conviene, porque para mí 2 años en esa situación es muchísimo. Claro. Sin embargo, el regalo que tenía preparado era muchísimo, infinitamente más grande que lo que ellos esperaban. Pues así es. ¿Y cómo responde? ¿Cómo responde Dios a esta petición del primer obispo de la Ciudad de México, o México Tenochtitlan, que después fue conocido como la capital de la Nueva España? Así es. Y responde enviándonos a su madre. Y responde en un tiempo de adviento para ellos también, y en un tiempo de adviento para nosotros también. Sí. Que es la espera. Y ellos, a ver, ilumíname, ¿cómo festejaban su adviento ellos? Bueno, para comenzar, ¿cómo es que ellos festejaban? Cabe aclarar que para ellos el siglo es de 52 años. Para nosotros es de, ¿cuántos años? De 100 años. Para ellos es de 52 años. ¿Por qué? Porque para ellos el número 13 y el número 4 era importante, entonces si multiplicaron 13 por 4 es 52. Esos años estaban divididos en 4 eras, ¿sí? Cuando se aparece la Virgen es caña, pero está conejo, está pedernal, ¿sí? Entonces, eran 4 por 13, 52. Cada 52 años hacían una festividad, la más importante, que se llama Panquetzalistli, así ellos le decían. Después, en Motolinía va a decir, esto es la Pascua de los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos se preparaban, no 40, 80 días, a puro tortilla y agua, nada más, y sales. Y se sangraban. Y se sangraban todos los días. Ana Rosa, el tiempo se nos ha terminado. Y van a decirnos, oigan, no nos hablaron de la Virgen de Guadalupe. Pues para eso nos estamos despidiendo, pero también decirles que va a haber una segunda parte a este programa. Para poder entender a Santa María de Guadalupe, teníamos que hablar de todo este contexto, porque si no, no se iba a poder entender. Entonces, los esperamos la próxima semana para hablar de Santa María de Guadalupe. Así es, con muchísimo gusto y con muchísima ilusión. Espero que también se queden iguales de chillados como yo me quedé, pero esta segunda parte vamos a hablar, ahora sí, directamente de nuestra Madre Guadalupana. Van a ver, va a ser muy interesante. Adiós. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.